Muy buenos días para todos mis hermanos. Muchas gracias por haberme invitado y también le doy gracias al Señor por este momento. Quiero invitarles para que meditemos un poco en la oración. No sé si les ha pasado a ustedes que, y esto lo dicen pastores muy conocidos, que llegan momentos donde uno se arrodilla y no tiene palabras que decir, o repite las mismas palabras de siempre, o una de dos, termina dormido o termina parándose de la cama o del asiento. Entonces, quiero invitarle para que a través de los salmos ustedes encuentren palabras que decirle al Señor. ¿Sí? Un pastor muy conocido por ustedes, dando una ilustración de la carta a los Efesios, dice que ella empieza en las alturas para que terminemos de rodillas. ¿Cómo así? Si miran el capítulo 1 de Efesios, dice que nos escogió en Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos adoptó en Cristo, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, es decir, empieza en las alturas. Y cuando vas a Efesios capítulo 6, dice orando en todo tiempo, ¿sí? En todo lugar, en todo tiempo. Es decir, empiezan las alturas para llevarnos a terminar de rodillas. Y eso es lo importante. La oración no es un arma para el cristiano. La oración es el ambiente donde se mueven todas las cosas del cristiano. ¿Sí? Para venir aquí tenemos que pedir la oración, orar a Dios. Para ir a un viaje debemos orar. Para darle gracias a Dios por nuestros alimentos, oramos, ¿cierto? Para acompañar a nuestra esposa o a nuestro esposo a un determinado lugar, debemos orar. Es decir, todo se mueve en el ambiente de la oración. Pero mi propósito, y le ruego al Señor que les sirva de mucha utilidad, es que ustedes por medio de los salmos se encuentren palabras muy útiles, muy propicias, muy acertadas, para que enriquezcan sus momentos de oración. Hace unos meses ocurrió algo muy propio, me pasó a mí, y es que soy amigo de la librería CLC en Cali, librería cristiana, y me invitaron a hacer una charla sobre orando con la Biblia, y me regalaron un librito pequeñito. Te lo lees en unas 2 horas, si lo logras leer todo. Y estaba estudiándolo cuando me dio una maluquera, me puse mal, tan es así que aquí me invitaron a predicar el domingo y tuve que decirle, hermano, no puedo ir, qué pena con ustedes. Y allá también tuve que decirle, no puedo. Más adelante invitaron al pastor Luis Javier, les gustó mucho, tan es así de que quedó otra charla preparada para seguirla dando. Pero me quedó en medio de todo eso el deseo de aprender a orar a través de los salmos. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor acerca de la oración? No uséis vanas palabrerías, ¿sí? Como los gentiles, que creen que por su repetición van a ser escuchados, ¿sí? No usemos vanas repeticiones. El Señor no está diciendo que no repitamos. El Señor está diciendo que no vanas repeticiones, que es otra cosa. Si usted lo ve en el huerto de Getsemaní, él repitió 3 veces la misma oración, pero es una repetición de alguien que lo hace y él es Dios, él es santo, ¿verdad? Y a él no hay que cuestionarle nada. Lo que quiero invitarles es que
La oración es un momento muy propicio y muy especial. Y lo necesitamos, ¿sí? Por favor, permítame invitarlo para que vaya al Salmo capítulo 2. Tenga la bondad. Salmo capítulo 2. 2. 2. ¿Se ubicaron? Búsquenlo, por favor. Salmo capítulo 2. Y por favor, coloca allí la cinta de la Biblia que vamos a meditar en esa parte. Le invito para que mire el versículo 7. ¿Qué dice? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Dice así? ¿Están en la Biblia así? ¿Dice así? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Sí? Este salmo, como no sé si saben, es un salmo de carácter mesiánico o cristológico, porque habla de una manera muy patente y muy clara lo que es la obra, el ministerio de Cristo aquí en la tierra, su carácter real, es decir, Él es rey, y también enfoca de una manera especial cuando Él venga por segunda vez, no ya en cuanto al pecado, sino en cuanto a su autoridad para venir por su pueblo. Pero este salmo tiene una connotación especial, es que cuando un hombre era constituido rey en Israel, se adoptaban estas palabras, es decir, él ascendía al trono y Dios lo recibía o lo adoptaba como su hijo. Por ejemplo, David, Salomón, si ustedes leen los libros de Samuel, habla de esa manera, eso era una adopción. Cuando uno mira en el antiguo Egipto, el faraón se creía en esa tradición, creían que era hijo de los dioses, a faraón. Y entonces, en esa mitología egipcia, se creía que eran engendrados por un dios en la reina madre, los faraones. Eran considerados hijos de Dios o dioses encarnados. Los gobernantes cananeos, cuando mandaban cartas al faraón, lo llamaban como mi Dios, mi hijo de Dios. Y tanto era esa tradición que en medio de la familia real de los faraones, se sabe el caso de un faraón que se casó con su propia hermana. Y se sabe otro caso donde un faraón se casó con su propia tercera hija, por mantener ese, entre comillas, calidad de hijo de Dios. ¿Sí me entienden? Pero eso es tradición pagana. Es tradición pagana. Lo que quiero mostrarles, mis hermanos, es que cuando vemos este salmo, tiene un valor especial cuando está dirigido a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él sí es hijo de Dios por naturaleza. Ustedes son hijos de Dios, yo por adopción. Pero Cristo es hijo de Dios por naturaleza porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aún en la eternidad es conocido. En la eternidad entre el Padre y el Hijo es llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Esto es lo que quiero destacarles. Ahora, mis hermanos, en el momento en que el Señor fue confrontado en su hora más
más decisiva para nosotros. En el huerto de Getsemaní, él vio la necesidad de orar y su alma se quebrantó en gran manera y su cuerpo se entregó tanto en oración que ustedes leen la historia y él empezó a derramar gotas de sangre. Él como Dios no necesitaba orar, él como Dios no lo necesitaba, nunca lo ha necesitado. Pero también mostraba en esa oración que no solamente es Dios, sino que es hombre 100%. Y en esa oración, su alma se quebrantó tanto, pero es un aliento para ustedes, para mí, de que Él nos estaba mostrando su papel de sustituto de nosotros y dándonos ejemplo de nuestro deber de buscar a Dios en oración. ¿Sí? Cuando Él interrumpió su oración, si se puede decir así, fue a donde sus discípulos y cómo los encontró. Dormidos, ¿verdad? O sea que es una lucha orar. ¿Y qué dijo? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué más? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todo esto habla de una gran lección para nosotros en la necesidad de orar, crecer y fomentar nuestros momentos de oración. Estamos en medio de una religiosidad donde se proclama en los templos la victoria, ¿verdad? Eres victorioso, eres un triunfador. Pero en los momentos en que somos llamados a orar, la victoria brilla por su ausencia. Y prácticamente en esos momentos de oración es donde se está gestando, por la gracia de Dios, confiar en la victoria que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor vio que estaban descuidando la oración, tú sabes que eso más adelante tuvo serias repercusiones. Porque haber descuidado ese momento, el apóstol Pedro se vio confrontado, en lo cual le negó 3 veces. ¿Sí? Cayó en la tentación de negarlo 3 veces. Y en una de ellas lo negó con maldición. En otra hasta juró no haber conocido a Cristo. ¿Verdad? Y todo esto son ilustraciones que nos llevan a implorarle al Señor, como los discípulos, que nos enseña a orar. ¿Qué es lo que quiero brindarles en esta mañana, mis hermanos? Con el Salmo capítulo 2, versículo 7. Primero, que Dios tenía oculto ese decreto. Segundo, que Dios lo hizo público. Y tercero, quiero invitarles a ver la interrelación que hay entre el Padre y su Hijo Jesucristo. El sermón es breve, pero como le digo a mis hermanos en Jumbo, lo poco que me permita Dios compartirles, le ruego al Santo Espíritu de Dios, al Señor, que se los deje plasmados en sus corazones. ¿Sí? Miren, por favor, primero, el decreto de Dios estaba oculto. Lea Salmo 2, versículo 7. ¿Cómo comienza? Salmo capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo comienza? Yo publicaré el decreto, ¿verdad? Eso quiere decir que si lo va a publicar es porque antes estaba oculto. ¿O no es así?
¿Se dieron cuenta del atentado que hubo en Barcelona hace una semana o 2 semanas, creo? Donde hubieron 100 heridos y 13 o 14 muertos. El presidente Mariano Rajoy decretó 3 días de duelo. Nota, decretó. ¿Sí? ¿Qué es un decreto para ustedes? Un decreto, o de acuerdo a la Escritura, es el propósito eterno según el consejo de la voluntad de Dios, en el cual ha preordenado todo para su propia gloria, todo lo que sucede. Es decir, a Dios no lo coge por sorpresa nada. Por ejemplo, la creación es un decreto de Dios. Él dijo y se ordenó, todo salió a la orden de Él, es un decreto. ¿Sí? Pero mis hermanos, permítanme decirles algo. Este decreto en Salmo 2, si me permite decirle, es el decreto sobre todos los decretos. Porque tiene que ver con la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted lee toda la historia de la Biblia, todo apunta a la venida de Cristo, el Hijo de Dios. Y todo apunta a que el soberano decreto de Dios va a permitir que Él venga por segunda vez y nada lo va a impedir, porque es un decreto de Dios. ¿Sí? Es un decreto. Mis hermanos, todo lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento es la manera providente como Dios ha permitido que su decreto salga adelante y nada lo va a impedir. Ustedes no se han preguntado por qué en el diluvio no pereció también la familia de Noé, sus esposas y sus hijos. ¿Por qué no pereció? Porque allí iba la simiente que iba a nacer en Belén. ¿Quién iba allí? Sem. Y Sem es un antepasado de nuestro Salvador. Lean la Biblia con ese decreto, mis hermanos, y se los digo con amor, con gran amor. Ustedes le encuentran más sabor a la Biblia. Más, como que dan ganas de, oh, este Dios es mi Dios. Sí. Ustedes no se han preguntado por qué el Señor le dijo a Faraón cuando se iba a acostar con Sara, no te vayas a acostar con ella porque si te acuestas con ella te mueres. Ay, ¿cómo así? Sí, te mueres, porque ella es la esposa de un profeta, es decir, de Abraham. Pero mis hermanos, si miran más al fondo, Sara iba a ser la que en ella iba a nacer uno de la simiente de Jesucristo que iba a nacer en Belén. De ella, ¿quién iba a nacer? Isaac. Lee Mateo 1 y ahí está Isaac. Con ese decreto, mis hermanos, esa Biblia tiene más sabor. Lee cualquier versículo y le encuentras, ¡wow! Esto es delicioso. ¿No te has preguntado por qué Faraón fracasó para matar todos los niños allá en Egipto cuando pidió que los tiraran al Nilo? ¿Por qué fracasó? Porque allí estaba la simiente que iba a seguir el rumbo, iba a nacer en Belén. Por eso Faraón fracasó. ¿Por qué Saúl no pudo matar a David? Y lo tenía allí en la sala y le tiró una lanza y el hombre va a la esquina. Sí, es verdad la habilidad de David, pero si miras este decreto, porque David llevaba en sus lomos la simiente que había de nacer en Belén. Mis hermanos, el día que este decreto falle, no hay salvación para ti ni para mí. No tiene sentido congregarnos, por Dios. Porque es que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino, dio su vida, fue crucificado, murió, resucitó, apareció durante 40 días y ascendió al cielo. Y el decreto es ese, la gloria de Dios. ¿Por qué ese decreto estaba oculto? Porque antes
de que nosotros fuéramos cristianos estábamos muertos en delitos y pecados, no sabíamos nada. Dime dónde estabas antes de conocer el evangelio. Yo estaba perdido en mi mundo, llevado. Y ahora que miro la obra de Dios dirigiendo todo, entonces Él me permite saber de que ese decreto estaba oculto para mí por causa de mi ignorancia y por causa de mi muerte espiritual. ¿Sí? Mis hermanos, todo fue hecho para la gloria de Cristo. Todo. Vete a Romanos 11:36, por favor. No vayas a embolatar Salmo capítulo 2. Romanos 11:36. Que creo que hasta te lo sabes de memoria, pero ¿qué dice Romanos 11:36? Porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? La mitad de las cosas, ¿cierto? O un pedacito. Son todas las cosas. ¿Y qué termina diciendo? A Él sea la gloria hasta hoy domingo, ¿cierto? Dice por los siglos, es decir, por toda la eternidad. La gloria y los méritos y el honor y la alabanza y la adoración se la va a llevar Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Salvador, el que compró esta iglesia. La compró con su propia vida. Ahora viene la pregunta, ¿no crees que nuestras oraciones cobran valor con ese decreto? Mira, mi hermano, lo que Dios mismo hizo, su creación, y permíteme decirte algo, a pesar de tu pecado, de mi pecado, a pesar de la caída de la raza humana, a pesar de la maldición que vino sobre todos y los arropó en el pecado y en la maldición, a pesar de nuestras amarguras, mírame por favor, a pesar de tu fracaso o de mi fracaso o de mis dolores o de tus lágrimas, te digo por encima de todas las cosas, el soberano decreto de Dios no va a ser interrumpido nunca, jamás, jamás de los jamases. Probablemente has venido al culto con el ánimo por el suelo, pero déjame decirte que en el decreto de Dios, Él será glorificado a pesar de. Si esto es así, ¿no creen que nuestras oraciones cobran un valor especial? Señor, ayer tuve un problema duro en mi familia, peleé con mi esposo, con mis hijos, voy con el ánimo por el suelo. ¿Qué te va a decir el Señor? No, aquí se acabó todo, Daniel. No. Él me va a decir, a pesar de esto, mira la cruz. Porque el soberano decreto de Dios, su obra redentora y la gloria de Jesucristo no fue derrotada jamás por mis pecados, jamás. El soberano decreto de Dios que estaba oculto se ha dado a conocer. Vamos al segundo punto, ¿sí? Si el decreto de Dios estaba oculto, el segundo punto es que se ha dado a conocer. Vuelvan a leer Salmo 2, versículo 7. Perdóneme que sea tan insistente. Salmo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Yo publicaré mi decreto, ¿verdad? Noten, mis hermanos, este decreto se dio a conocer. Es público. ¿Dónde se dio a conocer? En la obra redentora. ¿Dónde se dio a conocer? Cuando nos invitó a venir a los pies de Jesucristo. Mira, tú no ganas nada con leer los salmos, con leer proverbios, con leer cantar Isaías, si no tienes en cuenta este decreto. La Biblia no tiene sentido.
Si Cristo no es la gloria, si Cristo no es el que vemos que ha triunfado, mis hermanos, no tiene sentido leer la Biblia. No tiene sentido. Si tú y yo no hemos entendido y por lo tanto no hemos abrazado este decreto de Dios en lo concerniente a Cristo, ¿por qué? Porque como te lo he demostrado y como tú lo puedes comprobar, todas las cosas apuntan a Él y se dirigen a Él. Se dirigen porque la gloria es de nuestro Señor y Salvador. Vamos a la Biblia, ¿sí? Mira Lucas 24, versículo 44 al 46. No vayas a embolatar el Salmo. Lucas 24, del 44 al 46. Lucas capítulo 24, del 44 al 46. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Y les dijo, mira, por favor, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué más? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De Cristo, en la ley de Moisés, es decir, en los primeros 5 libros. ¿Qué más? En los profetas y en los salmos. ¿Y qué dice el 45? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. De modo que si tú entiendes lo que fue la obra de Cristo y que todo era dirigido para Él, permíteme decirte que Dios te ha abierto el entendimiento para que comprendas las escrituras. Ahí lo dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Sí? Allí está, mis hermanos. Mis hermanos, esto estaba oculto en la eternidad. Y permíteme decirte que no había mundo, no había ángeles, y ya Dios en Cristo estaba preparando todo esto para que en Él se diera a conocer su gloria. Y permíteme decirte que tú y yo como iglesia necesitamos fortalecernos, descansar y tomar aliento, nuevas fuerzas en esta gloria especial que vemos en Cristo Jesús. Vete por favor a Colosenses capítulo 1, ten la bondad. Versículo 24 al 27. Colosenses capítulo 1. Versículo 24 al 27. ¿Se ubicaron? Búsquenlo, por favor. ¿Qué dice? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora lee el 26, ¿qué dice? El misterio que había estado oculto desde los siglos, ¿verdad? Y edades, ¿qué más? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿qué más? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero mira, estaba oculto, ¿sí? De modo que como iglesia necesitamos vivirlos. Mis amados hermanos,
quien vino a enseñarnos a orar fue el que estaba sentado en el trono. ¿Sí? Y estaba allá donde todos le adoran y todos le exaltan. A veces en lo personal yo me pregunto, me pongo a pensar que las oraciones de nosotros están cargadas abundantemente de lo que le pedimos, ¿verdad? Pedimos que trabajo, salud, bienestar familiar, ¿verdad? Pero mis hermanos, viene esta pregunta: ¿cuánto de lo que le pedimos brilla en su ausencia la gloria de Cristo? ¿Sí? La verdad es que cuando nosotros sacamos a Cristo de las oraciones, permíteme decirte que nuestras oraciones se vuelven un campo de ansiedad, de afán y de estrés. De estrés. Porque entonces no vemos que cuando nos paramos Dios no cumple con lo que le he pedido. Mis hermanos, el problema no es ese, el problema es que Cristo debe estar en medio. Y permíteme decirte, lo digo, pueda que esté loco o exagerado, pero lo he vivido en carne propia. Si Cristo es el centro, el afán, la ansiedad, la preocupación hasta desaparece. No os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, ¿sí? Más buscad que a Cristo, que es la justicia, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. La ansiedad muere por la añadidura, yo te lo añado. Mira, mis hermanos, ¿no creen que es el momento de cambiar nuestras oraciones? Mira, ¿cuántas de las cosas que le hemos pedido al Señor, Él no las ha cumplido, verdad? Yo puedo estar en quebranto, sin salud, y oro al Señor y me da la sanidad, ¿verdad? ¡Oh, amén! ¡Qué bien! Pero Daniel, ¿esto terminó glorificando a Cristo? ¿Estaba sin trabajo, Daniel? Te dio trabajo, pero ¿te acordaste de Cristo? ¿Llevó a madurarte más en la fe? ¿A buscar más de Cristo? Es decir, Él se llevó los méritos. ¿No te acuerdas de la historia de los 10 leprosos? Solamente uno volvió para darle la gloria a Dios. Mis hermanos, el hermano del Señor dice esto, ¿verdad? Vosotros oráis, pero oráis mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Por último, mi hermano, el tercer punto, la interrelación entre el Padre y el Hijo Jesucristo. Vete otra vez al Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Yo publicaré el decreto. ¿Qué más? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Allá hay una interrelación. ¿Ustedes saben qué es una interrelación? Es un diálogo o un trato entre dos personas o más. Aquí tú ves un diálogo o un trato especial entre el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Qué le dice el Padre? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto puede sonar un poco difícil, hasta le he dicho a los hermanos, esto puede sonar duro, pero no es la única interrelación que hay en la Biblia entre el Padre y su Hijo Jesucristo. De hecho, hay unos tesoros incalculables para la iglesia que nos los podemos perder por no ver esa interrelación. Mis hermanos, si tú quieres ver cómo Dios te ama, ¿qué harías? Entonces te aconsejo que veas esta interrelación, porque ahí te vas a dar cuenta. ¿Sí? Vete a San Juan capítulo 15, versículo 9 y 10, y allí te vas a dar cuenta.
San Juan capítulo 15, versículo 9 y versículo 10. Y ahí te vas a dar cuenta cómo te ama Jesucristo. ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Como el Padre me ha amado, ¿qué? ¿Encontraron el texto? San Juan 15, 9 y 10. Como el Padre me ha amado, ¿qué? Así también yo os he amado. Entonces, ¿cómo te ama Cristo? Como el Padre ama a Jesucristo. ¿Sí? Por eso te hablaba de que cuando uno está luchando con su pecado y tú crees que estás derrotado, el Señor te dice, no, un momento, espérate. Yo no te amo por lo que hiciste. Yo te amo a pesar de, te amo como el Padre me ama a mí. Por eso es que no ha cogido el primer rayo y te lo ha tirado encima y te ha pulverizado. No, Dios no hace de esa manera. Mira, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, en la interrelación entre el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice el 10? Léelo, por favor. ¿Qué dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo te ama Jesucristo? Te puedes ir de aquí del culto contento porque Cristo te ama, es con la medida del Padre. ¿Sí? Mis hermanos, esta interrelación tiene algo especial. Jehová me ha dicho que mi hijo eres tú, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, he dicho, mi hijo, si esto que tiene que ver mis fundamentos de la iglesia, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Ese es el fundamento. Lo leyeron ahora en Mateo 3, cuando compartieron la lectura, ¿lo recuerdan? Cuando el Señor salió de las aguas del bautismo, ¿qué pasó? Se escuchó una voz en lo alto que dijo que este es mi Hijo amado. Salmo capítulo 2, versículo 7. Mira, puede sonar bastante costumbrismo hablar del Hijo de Dios, pero ¿sí? Porque la Biblia muestra otra cosa. Y creo que nosotros en esto necesitamos que nuestras oraciones tengan el valor de ser de confianza delante de Dios. Vete por favor a la última, Juan 5, 13 y 14, allí cerca. Era de Juan 5, 13 y 14. ¿Qué dice? Allí ya mostraremos por último ese grado de confianza en nuestras oraciones. Primera de Juan 5, versículo 13 y 14. ¿Qué dice? Estas que creéis en el nombre de quién. Versículo 7 del Salmo 2, ¿no? El Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora lee el 14. ¿Qué dice? Y esta es la que, el ser confianzudo, ¿cierto? No, ahí no dice eso, ahí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, me dirá, heme aquí, Daniel, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, iglesia de Betania? Heme aquí, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Por qué? Porque confías en Cristo, el Hijo de Dios. Y allí está el ambiente especial para nuestras oraciones. Mis hermanos, le ruego al Señor que este breve pensamiento lo haya llevado a usted a poder orar con toda confianza y que el Espíritu Santo lo lleve o me lleve a mí a vivir más
Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice Pablo, que si creyeres, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que serás salvo, serás salvo. Porque con la boca y que con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Amén. ¿Sí? Si tienen dudas, me dicen después de que ore, ¿sí? Mis hermanos, vamos a orar de manera especial por la familia de la hermana Janet Díaz. Vamos a orar por ella, por la familia de ella, por este momento tan difícil que están pasando, y que nuestro amante Dios, que conoce nuestro dolor y nuestra dificultad, le dé a ella, a la familia de ella paz, consuelo en su corazón. Amén. Oremos. Padre Santo, amado Dios, gracias te damos, eterno Salvador, porque tú eres el que comenzó esta obra en nosotros y la has de perfeccionar hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, te damos por aquellos hermanos que han partido y están en un estado de gozo indescriptible delante de tu presencia. Gracias, Señor, por los que todavía quedamos, porque eres tú, Señor, quien dirige nuestros pasos y has vencido la muerte, la has declarado derrotada y vencida por la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, que tu palabra, tu paz, tu consuelo, tus promesas y sobre todo la victoria de Cristo traiga a los familiares de mi hermana gran consuelo, fortaleza, seguridad y firmeza en sus corazones. Trata con ellos, Señor, y muéstrales a ellos lo precioso y seguro que es descansar y estar confiados en tu Hijo, nuestro Salvador. Señor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas que vinieron hoy al culto y que esta breve enseñanza haya sido para ellos de consuelo y fortaleza para sus momentos de oración. Porque te lo pedimos, Señor, gracias a tu Hijo Jesucristo, quien nos amó y se entregó por todos nosotros y compró con su propia vida una iglesia, la cual proclamará para siempre en la eternidad la gloria que solo le pertenece a Él. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.